El tema que vamos a hablar en esta oportunidad es: Cristo se casa con la iglesia. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar. Cristo se casa con la iglesia. Para que podamos al final ir explicando ya lo que es este acontecimiento, el cual es Cristo se casa con la iglesia. Primeramente vamos a explicar algunos aspectos que nos ayudarán como a ir entendiendo el trasfondo de estos asuntos, como sería la manera primeramente como los judíos celebraban lo que eran las bodas. En primer lugar, en esta cultura, lo primero que aquellos que ya estaban en el punto y en la disposición de casarse, lo que hacían era primeramente desposarse. Desposarse, había que explicar qué significa el desposorio. El desposorio, lo que significaba en este ambiente judío es que la persona, es decir, el varón que ya se había enamorado de la joven, en primer lugar lo que hacía era desposarse, que lo que significa es hacer una boda o hacer una aparente boda. En este caso nosotros le pudiéramos llamar un poco como comprometerse. Acá o anteriormente los novios ya se comprometían y decía la muchacha: ya no puedo tener otro novio porque ya estoy comprometida. En el caso de los judíos, ya no era tanto un asunto así, sino que más bien era como una celebración, tal vez no formal como lo sería ya la última, ya de lo que sería el verdadero casamiento. Esta celebración no formal o formal y no formal se le hacía a la joven. Pudiese ser esta joven todavía de muy corta edad, porque dentro del campo judío siempre los jóvenes se casaban muy temprano por el hecho de que la vida era muy corta. Siempre diríamos, llevar a cabo lo que serían las bodas, en ocasiones pues era con jóvenes bastante con poca edad. En ese periodo de desposorio, que ya expliqué un poco, que es como una pequeña o una celebración que ya quedaba prácticamente casada la persona, pero no podía todavía tener relaciones matrimoniales, porque la costumbre era de que luego que se daba ese acto del desposorio, el novio se iba hacia su lugar, hacia la área de donde vivía su padre,
para llevar a cabo lo que era el hacer su vivienda o su casa. Era esto así bastante normal y común. Podía ser un tiempo prudencial, pudiera ser un año, menos de un año no se podía. O sea, el muchacho iba y hacía la casa, porque no se podía ya realizar la boda completa si no había casa. Cuando ya el muchacho había pasado un año y ya tenía lo que era la preparación de la casa, del hogar, luego él iba a la casa del suegro, del futuro suegro, e iba a traer ya a la esposa, que ahora sí ya iban a llevar a cabo lo que era la celebración completa, donde ya él la iba a tomar. De ahí es donde nosotros leemos en la parábola de las 10 vírgenes que el Señor habló de ello, haciendo mención a esas costumbres. Por ejemplo, cuando se habla de la parábola de las 10 vírgenes, el novio viene de donde es el futuro suegro trayendo la novia para donde su papá. En ese intervalo se daba lo que eran algunas doncellas que estaban en el camino para sumarse al cortejo del novio que llevaba a la novia para la casa de su padre, a donde él ya había también hecho su vivienda, su casa. Es ahí donde ya en este caso se celebraba ya la boda completa, y a partir de ahí ya eran esposos y esposas. Ya la joven se quedaba allí en su casa. En este relato, hermanos, es lo que Cristo como judío aplica en el campo espiritual con respecto a la iglesia, la cual él conquistó en la cruz del Calvario. En este caso, digamos, esa fue prácticamente la expresión y las menciones que el Señor habló con respecto a su iglesia. Cuando el Señor conquista a su iglesia, sabemos nosotros que luego se fue al cielo. Allí pudiéramos como aplicar lo del novio que mencioné al principio, que se fue a su padre. El novio se va a su padre, en este caso Cristo, ya en este campo espiritual, se va a su padre, y en este ir de Cristo es el momento donde él se va, diríamos, como dice Juan en su capítulo número 14, le dice el Señor: me voy pues a preparar morada para vosotros. Es decir, se va Cristo, cuando él es levantado, se va a preparar morada, dice, para que donde yo esté, vosotros estéis. Allí vemos ya aplicado en la vida espiritual o en el campo espiritual lo de la iglesia, o de lo de Cristo con la iglesia. Pero es importante que el Señor, hermanos, a la iglesia no la deja sola. Nosotros leemos en el capítulo mismo 14, verso 26, que la deja acompañada con el Espíritu Santo. La deja en manos, diríamos, del Espíritu Santo, el cual la va a guiar, la va a cuidar, la va a fortalecer en medio de las pruebas,
mientras el novio regresa a traer a la prometida. Porque en este caso la posición en la cual estaría Cristo con la iglesia es en un desposorio. Todavía no se ha casado legalmente. Pero es ahí donde el Espíritu Santo es el que ha venido cuidando, trabajando, consolando a la iglesia. Y lo que, aparte de lo que ha sido ir consolándola, la ha venido fortaleciendo en las pruebas. Porque la iglesia, de hecho, desde el momento de que se formó la iglesia y Cristo se fue, la iglesia ha tenido que enfrentar diversas pruebas, diversas batallas. La iglesia ha sido la que ha estado en el foco del huracán. La iglesia es la que ha estado siempre en la agenda del enemigo. La iglesia ha estado siendo perseguida, siendo buscando el enemigo de qué manera poderla aniquilar. Pero el Espíritu Santo es el que ha estado ahí con la iglesia. El Espíritu Santo es el que, como decíamos, ha estado fortaleciendo a la iglesia, ha estado consolando a la iglesia. Y en los momentos difíciles el Espíritu Santo le ha dado la salida a la iglesia. Y esto es lo que nosotros hemos y estamos experimentando. Por ejemplo, si el Señor no hubiese dejado a alguien que cuidara a su prometida, definitivamente hubiese sido imposible que como seres humanos imperfectos, débiles, vulnerables, pudiésemos nosotros sobrevivir. La razón por la cual nosotros estamos en pie como iglesia, porque somos parte de esa iglesia, es porque el Señor nos ha cuidado. El Señor no nos dejó a la deriva. El Espíritu Santo siempre ha estado a nuestro lado. Esto no es una teoría, este es un asunto que cada uno, cada verdadero creyente lo ha experimentado. Ha experimentado el consuelo del Señor en medio de la prueba. El verdadero cristiano ha experimentado la dirección del Señor en los momentos confusos. El cristiano ha experimentado cuando el cristiano ha estado en momentos críticos, difíciles. El Espíritu Santo se ha dado la tarea de fortalecernos, de ayudarnos, de consolarnos. Esa es la razón por la cual nosotros como iglesia estamos en pie en este momento. Yo le quiero decir que como personas puramente no aguantaríamos nosotros, pero ni una tan sola semana, ni un tan solo mes, no pudiésemos estar en pie, hermanos, delante de Dios como iglesia, si no fuese el asistir del Espíritu Santo para con nosotros. Por ejemplo, yo me recuerdo cuando vine a Cristo, yo les he dicho que, bueno, unos tienen diferentes maneras de ese inicio de la vida espiritual. Unos dicen que, bueno, sintieron la tremenda presencia de Dios. Otros dicen que tuvieron una experiencia sobrenatural. De hecho, yo la tuve esa experiencia, pero
yo quiero decirles que cuando yo inicié la vida espiritual, yo tuve la primera investida una hora después de que yo había aceptado al Señor. Una hora después. Es decir, no esperé un año para ser tentado, para ser provocado. Me acepto al Señor a las 4 de la tarde. A las 5 de la tarde yo ya estaba en grandes problemas. Yo ya estaba involucrado, por ejemplo, en una actividad que ya no era compatible con lo que yo había hecho hacía una hora. De ahí en adelante empezó una terrible batalla, hermanos. Una terrible batalla emocional que cuando yo me recuerdo de ese inicio espiritual, realmente yo digo, yo nunca quiero volver a ese inicio espiritual. ¿Por qué? Porque fue una de batallas, fue una de luchas para no caer. Fue una cosa difícil que no tengo tiempo como explicárselo, hermanos, pero fue más de un año sintiendo ataques terribles, casi que me derribaba, casi que claudicaba en mi fe, porque me sentía débil, me sentía solo. Pero ¿quién es el que a mí me ayudó? ¿Quién es el? Yo me recuerdo que yo me refugiaba en el ayuno, me refugiaba en la oración, y aun cuando me refugiaba constantemente en el ayuno y en la oración, hermanos, era una cosa difícil. Y ahora entiendo yo que quien me sostuvo fue el Espíritu Santo. Le vamos a regalar una ofrenda de palmas al Señor de la gloria. ¿Por qué? Porque a título personal no vamos a poder mantenernos en pie. Las tentaciones, ¿cuáles son las tentaciones suyas? ¿Cuáles son sus debilidades en la carne? Algunos de nosotros no podemos, no tenemos, hermanos, ese carácter. Cedemos con facilidad, aun cuando el Espíritu Santo nos dice, vamos, tienes que cuidarte, tienes que ser valiente, porque el Espíritu Santo es una persona que camina con nosotros, que anda con nosotros, que nos guía a nosotros, que nos orienta con respecto a la verdad con nosotros. Porque la vida cristiana no es para flojos. La vida cristiana es para gente de convicciones. La vida cristiana, hermanos, claro que el Espíritu Santo nos fortalece en medio de la prueba. El Espíritu Santo nos da fuerza. Pero eso no quiere decir que nosotros no vamos a hacer la parte que a nosotros nos corresponde. Yo me recuerdo que casi me derrumbaba. Yo me recuerdo que casi volvía al mundo donde Dios me había recogido. Pero el Señor, a través de su palabra, yo leía la palabra y el Señor me hablaba. El Señor me consolaba y me decía, no estás solo, yo estoy contigo. Y esas palabras que yo leía en la Biblia, hermanos, me animaban y seguía adelante. Por eso le digo que no fue una cosa fácil para mí. Yo no sé si para usted, pero para un verdadero creyente, la vida espiritual no es fácil. Y la única manera como podemos sobreponernos es con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso es que el Señor, luego que dijo, me voy pues al estilo y a la cultura judía, siendo él judío, me voy pues a preparar morada. Eso es lo que nosotros leemos en el capítulo número 14 de Juan. Lo vamos a leer. Dice
dice, me voy pues a preparar morada. Dice, en la casa de mi padre, mire cómo, qué interesante, como judío, dice verso 12, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Así que, así que no fuera yo, os lo hubiese dicho, voy pues a preparar morada para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis. Versículo 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él los enseñará, les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo he dicho. Es decir, no nos dejó solo. El Espíritu Santo es el que ha venido trabajando con la desposada, con la prometida. Vamos a regalarle ofrenda de palmas a nuestro Dios. El Espíritu Santo es el que ha estado trabajando hasta este momento, que ya estamos, hermanos, o hemos redondeado los 2000 años de trayectoria en esta tierra. En este tiempo, vamos a ver, en este tiempo de espera, uno se puede preguntar, bueno, si el Señor dijo que volvería y nos tomaría, ¿y por qué no ha venido el novio? ¿Por qué no ha venido el que nos tomó ya como su prometida? ¿Por qué no ha venido? La razón por la cual no ha venido, hermanos, es para que la iglesia tenga su preparación, para que la iglesia se vaya formando, para que la iglesia vaya teniendo carácter. Por eso es que debemos nosotros entender que es la razón por la cual todavía no ha venido. El Señor en este intervalo de 2000 años ha estado preparando en cada época a su iglesia. Le ha estado enseñando, le ha estado formando. ¿Por qué el Señor está formando a la iglesia? Porque siempre, hermanos, cuando iba a darse ese casorio en su totalidad, el novio se iba a casar con una muchacha ya madura, con una muchacha ya con conocimiento, con una muchacha ya formada. Y eso es lo que el Señor está haciendo con la iglesia. Está formándola. El Señor le está dando un espacio de preparación a través del Espíritu Santo. Entonces, cuando vienen las pruebas, es ahí donde nosotros como iglesia, nosotros debemos de saber que a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. Cuando vienen las pruebas, usted y yo, en lugar de tirar la toalla, que es lo general que hacemos, cuando vienen las pruebas, nosotros lo que tenemos que hacer es decir, bueno, si yo soy parte de la iglesia con la cual Cristo va a contraer nuncia, con la cual Cristo va a contraer matrimonio, yo tengo que pasar esta prueba. Yo tengo que formarme en esta prueba. Yo tengo que mantenerme sólido en esta estadía. Yo tengo que mantenerme sobrio en este periodo. Entonces, el que el Señor tarda no es que al Señor se le haya olvidado. La razón por la cual el Señor tarda es para que la iglesia, hermanos, se vaya formando.
¿Y a dónde? Es a donde se forma el soldado. El soldado no se forma, hermanos, en una oficina administrativa. El soldado se forma en la guerra. El soldado se forma en la batalla. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. El soldado se forma, hermanos, en las acciones de la vida. Entonces, en ese caso es que se entiende por qué entonces el Señor no ha regresado. Se entiende que no ha regresado porque todavía nos falta. Todavía no damos la medida. Todavía necesitamos ir arrancando aquellas cosas feas que hay en la vida. Por eso es que cada creyente tiene el deber, cada creyente tiene la misión, el deber, tiene la obligación, digámoslo así, de ir trabajando, de ir siendo obediente con el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo nos vaya trabajando nuestro carácter, nos vaya trabajando nuestras actitudes, nos vaya, pongamos a su disposición para que nos vaya labrando. Porque todas las pruebas, uno puede decir, todos los problemas que vienen, pero ¿por qué Dios, si yo soy la prometida? ¿Por qué Dios permite que yo sufra? ¿Por qué Dios permite que yo tenga que pasar esta angustia? ¿Por qué Dios permite? Porque te está formando, porque nos está formando. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, porque nos está formando. Porque eso es lo que dice Pablo a los romanos. Porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces uno, cuando no entiende estas cosas, uno es un bebé chillando leche, 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 chiche. Están los niños pidiendo chiche, pecho, leche. Me duele, me duele. Entonces lo que estamos aprendiendo esta mañana es que la razón por la cual no ha venido a traernos el novio que se despojó que tuvo el desposorio con nosotros, no ha venido porque todavía se nos salen los cabos, todavía se nos sale la cola, todavía lledes a mundo, todavía lledes a cigarro, todavía lledes a adulterio, todavía lledes a fornicación, a homosexualismo. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Todavía no damos la medida. Que se oiga un amén. Yo no puedo decir ahorita, yo ahorita estoy en la exacta medida para que venga Cristo y cumpla su palabra de matrimonio conmigo. A mí me falta un mundo todavía, me falta mucho todavía. Y eso es lo bueno, reconocer a uno cuando todavía, porque hermanos, muchos de nosotros estamos crudones todavía, crudones. Todavía nosotros no nos hemos dado la tarea de examinarnos nosotros mismos. ¿Cuál es nuestra conducta? ¿Cuál es el avance? Por ejemplo, nosotros como iglesia deberíamos de cada año, por ejemplo, ahorita vamos empezando el 5º mes del año, deberíamos de ver qué es lo que hemos logrado, qué es lo que se ha pulido de nosotros en estos 5 meses, por decir algo. ¿Por qué no regresarnos desde el momento de que... ¿Cuánto tiempo tiene usted de ser creyente? ¿Cuántos años tiene? Hermano, física, a veces nos jactamos. Yo ya tengo 20 años, yo ya tengo 25 años, yo ya tengo 10 años. Pero el punto no son los años, ¿cuánto has mejorado? Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El punto no son los años, el punto es cuánto has cambiado en esos 20 años. Seguir siempre lo mismo. Seguís cayendo y levantándote. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces el proceso sigue, porque el Señor no se va a casar con una piojosa.
No se va a casar con una peluda, con una hedionda. El Señor va a contraer matrimonio con una preciosa doncella que se ha preparado. Por eso es que cada creyente, por eso es, oiga esto, por eso es que cada creyente debe de examinarse personalmente qué es lo que ha caminado en esos días de vida cristiana que tiene. Si es el mismo malcriado, si es el mismo mundano, si es la misma allá que no la aguantan, allá ni el marido la soporta, y que ni los hijos la aguantan, y ni los vecinos, no se diga. Entonces, pero yo no estoy diciendo que no seas creyente. El problema es que no hemos entendido que tenemos que poner la parte que a nosotros nos corresponde. ¿Cuál es la parte que a mí me corresponde? Examinarme si ya miento menos. Si hay hombres que tienen su mujer y son cristianos y todavía, hermanos, no se les quita la maña. Y todavía están viendo la mujer ajena y no ven la mujer de ellos. La mujer de ellos es la más bonita. La mujer que tú tienes, la mujer, la esposa que nosotros tenemos, es la esposa más linda que hay en la tierra. No hay otra. Por eso hay que verla a ella y no hay que ver a otro lado. Vamos a regalarle ofrendas de palmas al Dios de la gloria. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Pero qué es? Ahí están los hombres viendo a la otra, pero la de ellos no la ven. Y son cristianos con Biblia y hasta predican. Entonces, yo daré la media vuelta, dijo aquel. Entonces, ¿qué? Entonces yo tengo que revisar. Porque bendito Dios que todavía no ha venido el Señor a traernos. Porque si viniera a traernos, no pasamos la prueba porque estamos muchos crudos todavía. Sería bueno ir a preguntar allí a donde usted vive cuál es la conducta de don Julano, ese que anda a Biblia y que viene a una iglesia ahí y que había que preguntar. Un día se me salió a mí y le dije, ahí trabaja el hermano tal. Y me dijo el gerente de ese lugar, ¿qué me dijo? Y le dije yo, el Julano de tal, el hermano Julano, hermano ese viejo, me dijo. Así me dijo el hombre, hermano ese viejo malcriado y abusivo, me dijo. Aquí usted lo hubiera visto. Si aquí hacemos el show. Aquí hacemos el número. Aquí desde que vamos subiendo esa cuesta ya la boquita ya está chiquita, ya no está abierta. Desde que estamos subiendo y estamos entrando aquí ya es una sonrisa, pero ya vivimos amargados. Pero todo eso hay que mejorarlo antes que venga Cristo. Bendito Dios que todavía no ha venido, porque todavía estamos crudos. Que se oiga un amén. Todavía estamos crudos, todavía andamos hablando de los demás. Todavía andamos viendo los defectos de los demás y no tenemos capacidad de ver la viga que está en nuestro ojo. Entonces bendito Dios que todavía no ha venido, porque te vas a quedar. Porque Dios no va a llevar a un monstruito para casarse con él, con ella. Dios va a llevar a una preciosa doncella. Entonces, por eso es que debemos de ser dóciles a la voz del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te dice tienes que ayunar, ayuna. Si el Espíritu Santo te dice tienes que orar, tienes que servir. No puedes ser cristiano si no te involucras en el servicio a su obra. Estás dando un mensaje contrario a la voluntad de Dios. Tienes que hacer algo. En ese caso es la razón por la cual el Espíritu Santo, hermanos, o el Señor no ha venido a traer a la novia, como mencioné al principio, que el sistema de la manera como los judíos se casan, vuelvo a decirlo, van a desposarse. Es
ya esposos, pero todavía no pueden vivir juntos. Sino hasta después de un año, ese muchacho que se casó con esa muchacha, lo estoy recapitulando, ese muchacho que se desposó con esa judía, entonces se va ante su papá, allá en su cantón, allá en su pueblo, para hacer la casa, porque no puede ahora llevar la fiesta de bodas sin antes haber hecho la casa. En ese periodo de año, él está haciendo la casa y la muchacha se está preparando. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y la muchacha se está preparando. Y eso es lo que dijo el Señor: me voy pues a preparar morada para vosotros, y luego vendré para tomaros, para que donde yo esté vosotros estéis. Entonces, en ese periodo yo estoy trabajando. Pero la gran pregunta es: ¿usted está trabajando su vida espiritual? ¿Usted cree que la vida espiritual es venir a sentarse en una silla en una iglesia y eso es el todo, y vives igual que cualquiera allá donde trabajas, allá donde te mueves, allá en... Eso no es la vida. La vida espiritual es ser luz aquí, ser luz allá en China. Amén. Porque hay que quitarle ese cascarón a la iglesia, ese cascarón religioso. Hay que romperle ese cascarón a la iglesia. ¿Cuál cascarón? Ese que cree que ser iglesia es un asunto de sentarse en una silla. Al contrario, ser iglesia es, hermanos, de tal modo que, hermanos, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Da tristeza ver la iglesia encascaronada. Yo soy iglesia, yo voy para el cielo, dice, pero no ha cambiado en nada. Y da risa oír a cristianos que cuando hay guerra, que cuando se están cumpliendo algunas profecías, dicen: ay, ya viene el Señor, gloria a Dios, ya no vamos a ir. Da gracias a Dios que mejor ora que todavía no venga, porque todavía estás crudo. Hay que arreglar muchas cosas. Que se oiga un amén. Eso es lo que nosotros leemos, hermanos, en el libro, o en la carta más bien, de los Efesios, capítulo número 5, cuando habla el Señor con respecto a cómo va a ser su iglesia. Por ejemplo, vamos a verlo y luego vamos a ir cerrando. Vamos a verlo en Efesios, en el capítulo número 5, habla de los deberes, y vamos a ver en el versículo, en los versículos número 26, versículo número 26, vamos a leer del 5. Mire lo que hace el Señor con la iglesia. Y esto lo hizo, ¿qué hizo el Señor? Para santificarla, purificarla con el baño del agua. Voy a cambiar versión para que podamos tener una mejor comprensión. Gloria al Señor, gloria a Cristo. Acá tenemos, dice, versículo 20, habla con respecto a los maridos, verso 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. O sea que Cristo ha amado a la iglesia, no la ha dejado sola, la dejó con el Espíritu Santo, como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea que Él ha dado su vida por ella. ¿Para qué Jesús dio? Dice el verso 26, lea conmigo, del 5 de Efesios. ¿Para qué dice? Léalo todo. Para santificarla. ¿Qué significa santificarla? Ponerla aparte, que no sea igual a los demás.
para santificarla, para ponerla aparte. Eso dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Luego dice el verso 26, ¿para qué dice? A fin de 27, por favor, 27, a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia uñuda, una iglesia sucia, ¿cómo dice? Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese ¿qué? Santa y sin mancha. Ay, 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 mamadita. Ese es el perfil que tiene que tener la iglesia. Ahora la gran pregunta es, ¿tenemos ese perfil? Pero entonces, ¿por qué nos alegramos cuando decimos, ya están cumpliendo los tiempos, ya viene Cristo, ya están sonando las guerras por allá, ya Israel ya volvió a su lugar, ya luego nos iremos? Nos iremos. Nos iremos. Qué fácil eso, nos iremos. Tú sabes que desde el momento que Cristo viene a traer a su iglesia es para casarse con ella. Ya el desposorio, por ejemplo, tenemos de desposorio, es decir, de compromiso con el Señor, los 2000 años. En 2000 años no ha venido, 2000 años, pero dice, pero el que ha de venir vendrá y no tardará. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria y no tardará. Entonces, hermanos, el Señor, luego de que inicie la gran tribulación, que es lo que está por darse, ¿verdad? Luego que inicia la gran tribulación, ¿verdad? Se cumple el tiempo y empieza la gran tribulación. Cristo viene hasta las nubes a recoger a su prometida. Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Y dice, y con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y volaremos con Cristo en las nubes del cielo. Esto está por darse, y volaremos con Cristo en las nubes del cielo. Después, hermanos, que por eso leíamos desde el versículo número 1 del 19. Ahí dice que en el anterior, en el versículo número 18, ya la gran tribulación se ha dado, que es lo que está por darse dentro de este periodo de tiempo. Nosotros estamos en el filo, estamos en el umbral de que Cristo venga, que venga el novio. Estamos en el filo de que aparezca el Señor a recoger con la que está desposado, para formalizar ya de hecho lo que es la boda. Tremendo esto. Entonces, dentro de capítulo número 18, el Señor ha enjuiciado a la gran ramera. Estamos ya en plena tribulación. Ha enjuiciado a la gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? La gran religión del mundo. Todo lo que es religión. Por eso es peligroso volverse uno religioso, porque entra dentro de la gran ramera. No solo son los católicos la gran ramera, son todo aquel que se vuelve religioso. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Todos aquellos que se vuelven religiosos son parte de la gran ramera. Y dice, el humo de su incendio sube a los cielos, y es
eso que trae la gran convulsión en el cielo, que dicen: aleluya, sea bendito el nombre de Cristo que ha vencido, aleluya. Y se oyen los aleluyas como estruendo de muchas aguas, aleluya. La gran alegría en los cielos de los juicios que el Señor ha llevado contra la gran ramera. Ahora, tremendo esto. Ahora dice, después de esto, dice el versículo 1 del capítulo 19 de Apocalipsis, ¿después de qué? Después de que Dios, Jesús, ha enjuiciado a la gran perversa ramera. Porque eso es lo que piensa la gente, que no habrá justicia divina. La justicia divina se aplicará solo que en su momento. Después de esto oí una gran voz. Lea conmigo capítulo 19, verso 1 de Apocalipsis. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo, que decían, ¿qué decían? Dígalo pues con fuerte voz. ¿Cómo decían? Salvación, honra y gloria, porque son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos. Los ángeles dicen: son justos sus juicios, pues ha juzgado a la gran ramera, que ha corrompido a la tierra con sus fornicaciones, y ha vengado la sangre de los siervos de la mano de ella, dicen los ángeles. Otra vez dijeron, ¿qué dice? Aleluya. Y hubo de ella, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos es la representación de la iglesia, la cual ya el Señor en el capítulo número 4 de Apocalipsis, y me dijo el Señor, dice ahí: sube, le dijeron a Juan. Esa es la representatividad de la iglesia. Y los 24 ancianos, que es la representatividad de la iglesia, que ya está adelantada, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían, ¿cómo decían? Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos los seres, los siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían, ¿qué decían? Aleluya. Porque el Señor nuestro Dios poderoso reina. Y luego dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, porque ha llegado el momento de las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. Esto está a punto de darse. Primero, a punto de darse está el inicio de la gran tribulación. Es lo primero que está por darse ahorita. Ya no da más el sistema para aguantar otros 100 años, no da más. Si hubieran 100 años para que se cumpla estos eventos escatológicos que están acá, reventaría el sistema, el mundo. No daría más. Si ya no da más, si ya la misma tierra está con gemidos de parto, esperando la liberación, que la tierra son asuntos inanimados, pero la misma tierra gime por la liberación. La creación misma gime por la liberación.
por la restauración. Estamos a punto de que inicie la gran tribulación. Y dice el capítulo 3, verso 10 de Apocalipsis: y yo te libraré de la hora de la prueba. Por eso es que el Señor en el capítulo 4, verso 16 al 17 de primera de Tesalonicense, en ese preciso momento, se llama rapto. Se llama raspazo, también se le dice. Es decir, viene el Señor porque ahorita va a empezar lo que es el juicio con este mundo. Este mundo no se va a quedar riendo. Este mundo va a pagar las consecuencias del desprecio de Dios y del amor al pecado. Pero lo lindo de esto es que luego que el Señor termina dentro de ese periodo de la gran tribulación, termina con el juicio sobre todo de la gran ramera, que es la que ha corrompido el mundo. Porque no habrá cosa que corrompa más la sociedad, es una religión falsa. Eso es lo más pervertido que pueda haber. Porque a través de las religiones el hombre peca y cree que está bien. Entonces, luego de esta gran alegría, dice el versículo número 7 que nosotros leíamos: gocémonos, dicen los aleluyas que expresan en esta parte. Alegrémonos y demos gloria a Dios, porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado. Qué tremenda experiencia va a tener la iglesia. Ya en este versículo 7 ya se concreta lo que es el periodo del desposorio, el desposorio que la iglesia ha tenido con su Señor, con Cristo, con su prometido, con su amado. Han sido 2000 años, 2000 años de desposorio. Yo le ponía el ejemplo que en la boda literal de los judíos, el muchacho iba a la casa del papá a desposarse con la novia, con la hija del suegro, y luego él se iba para la casa de su papá a hacer su casa, porque no podía luego de un año casarse, realizar la boda, porque él tenía que tener casa. Y es exactamente lo que aplica en lo espiritual el Señor. Entonces ahora dice él: me voy y regresaré. Me voy pues a preparar morada para vosotros. Y luego que haya preparado, 2000 años ha estado el Señor preparando la morada para su iglesia. Le vamos a regalar ofrenda de palmas al Dios de la gloria. 2000 años. Tremendo. Pero 2000 años para que vos te prepares también. 2000 años para que yo empiece a cambiar, porque estamos a las puertas que Él regrese. Ahora, para finalizar, ¿cómo será estas bodas? Esto será lo más extraordinario, lo más maravilloso que se estará dando en las nubes, en el cielo. Mientras aquí en la tierra hay lamento a causa de la gran tribulación, la iglesia, el Señor está llevando a cabo lo que es el complemento de lo que significa el desposorio. Y yo me imagino cuál será, hermanos, si aquí nosotros los judíos, mejor traslademos a la cultura judía. El casamiento de un judío duraba la fiesta 7 días. 7 días. Por eso es que esta fiesta va a ser de 7 años. Mientras 7 años de tribulación, 7 años de alegría, de gozo, de armonía, de fiesta. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. 7 años de preparación. ¿Cómo será cuando nos estén tocando
las nupciales, y el cordero esté allá al lado de su padre, y vos y yo vayamos en ese grupo que somos la novia del cordero. ¿Cómo será esa experiencia? Maravillosa experiencia, lo cual está por darse. Dice el versículo, hermanos, el versículo número 9. Y el ángel me dijo, escribe. Es decir, luego que está la boda. Y el ángel me dijo, escribe. ¿Qué dice ahí? El verso 9 del capítulo 19. Leámoslo todo. Agarre su Biblia. ¿Y qué dice? 1, 2, 3. Y el ángel me dijo. ¿Qué dijo? Escribe. Bienaventurado. ¿Qué? Los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Aquí no es la iglesia la bienaventurada. Bienaventurada, en segundo, luego de que se haya hecho las bodas, viene la gran cena del Señor. La gran cena de boda. ¿A dónde va a ser eso? Ahí en el hotel no sé qué. Eso va a ser en el cielo. La gran cena. Eso es lo que dice. Eso es lo que dice el versículo. Y me dijo el ángel, escribe, bienaventurado los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. ¿Quiénes son esos? Bienaventurados son los santos que murieron por su fe antes de que Cristo, hermanos, hubiera venido al mundo. Es decir, antes de que Cristo nació. Es bienaventurado. Es decir, ahí, a esta cena de boda se nos van a sumar todos esos que por la fe creyeron. Y luego, hermanos, en Apocalipsis dice la Biblia que ya para finalizar el periodo de la gran tribulación, ya luego que nos hayamos casado, volvemos. Dice que viene Cristo montado en un caballo blanco. Sus ojos son como llama de fuego. En su boca una espada de filo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Fuerte esas palmas. Y venimos ya con nuestro amado hacia la tierra. Y dice, y millones de jinetes en caballos le siguen con vestiduras de lino fino. Se refiere a la iglesia con la cual el Señor se acaba de casar. ¿Qué es entonces la iglesia? Una mujer. Son personas íntimas. No es una mujer. Son personas íntimas que van a reinar con Cristo en esta tierra. El tema que decíamos es: Cristo se casa con la iglesia. Qué maravilloso es ser parte de esta iglesia. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar nuestras áreas, vivir para sus propósitos e involucrarnos en su obra, porque dice su palabra: bienaventurado al cual el Señor le haya haciendo como Él desea. Por eso es que es antibíblico que un cristiano no se vaya purificando, no se vaya santificando cada vez más y más. Ese carácter hay que irlo cambiando, esas mentiras hay que irlas cambiando, esa mundanalidad hay que irlas cambiando. Todo eso, porque lo que nos espera a nosotros es una fiesta de bodas. Y no es una fiesta de bodas con un fulano de por ahí. Una fiesta de boda nada menos con el Rey de Reyes
y el Señor de señores. ¿Cómo tenemos que esperarlo así, todo descamisado? Así, hediondo a cigarros, siguiendo a hediondo adulterio. ¿Cómo es que tenemos que esperarlo? Santo. Porque dice que Él la cuida para que sea una iglesia santa y sin mancha y sin arruga. Con quien va a contraer matrimonio el Señor es con una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Entonces la plancha hay que ponerla ahorita, que salgan las arrugas. Hoy es el tiempo de planchar. Hoy es el tiempo de cambiar, ¿verdad? Porque el Señor no se va a casar con una sucia, con una mal hablada, con una mujer, una llena de raíces de amargura. Esas raíces de amargura, échelas al cesto de la basura. Todo ese odio, vivamos en amor. Porque estamos a punto de que se den estos grandes eventos. Por eso, a partir de ahora yo quiero seguir santificándome y espero que usted tome también la palabra. Cierre sus ojos.